Bienvenidas a nuestra clase de cortes y adaptación de molde. Primero que nada vamos a tener nuestro dedo del lateral con el fin de ver cómo vamos a elevar la punta del molde para realizar los cortes que debemos de realizar para cada tipo de estructura. Por eso mismo acá las líneas que tengo trazadas son de cómo iría el molde elevado, ¿ven? Iría así elevado. Obviamente acá en lo que es el dibujo está un poco más exagerado, ya que lo que es el molde sí debería de pegar más arriba, más acá de lo que vendría a ser el dedo humano, ¿sí? En un dibujo siempre va a ser todo un poco más exagerado. Tenemos que tener en cuenta que para lo que es la estructura cuadrada especialmente, la punta del molde debe de estar elevada a la misma altura de nuestro ápice artificial. Por eso mismo, antes que nada, tenemos que saber cuál es nuestro ápice. Nuestro ápice está entre medio de lo que es la cutícula y nuestro borde libre de la uña natural. Entonces ahí vamos a calcular la altura que le vamos a dar al ápice artificial, que va a ser según el largo de la estructura. ¿Ven? Al darle altura a lo que es el molde y el ápice, nos va a quedar absolutamente todo esto de grosor, solo ahí, ¿sí? No en la punta. Por lo tanto, la uña no se nos va a partir al ras de lo que vendría a ser nuestra uña natural. Vamos a sacar siempre lo que es la cutícula difuminada y le vamos a dar la altura a nuestro ápice artificial, y de ahí la superficie debe de ir total y completamente recta hacia la punta, así de esta misma manera. El grosor que debe de tener nuestra punta es de 1 milímetro. Para eso mismo es que nosotros elevamos la punta del molde. El faldón de la estructura cuadrada va a ir recto del punto cero hacia la punta, así de esta misma manera, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es que esta estructura lleva su punta totalmente recta y por supuesto conlleva lo que es la curvatura C, ¿sí? Siempre tenemos que estar tratando de que el molde nos quede adecuadamente para que la estructura lleve su curvatura correspondiente. Para eso mismo tenemos que elevar lo que es la punta del molde y darle una buena altura a nuestro ápice, al igual que nuestro faldón. En el hipotético caso que yo deje así inclinado para abajo el molde, ven que no estaría elevado a lo que sería nuestro ápice artificial, sino que está más para abajo. Nos quedaría todo esto de grosor, que es muchísimo cuando nosotros necesitamos que nos quede solo 1 milímetro de grosor. O en el hipotético caso que comencemos a limar, nos quedaría la estructura inclinada así para abajo, lo cual se asemeja ya en sí es lo que sería nuestra estructura coffin, ¿sí? Ya pasa de ser una estructura square a ser una estructura coffin al estar inclinada hacia abajo. Por más que esté recta, está inclinada hacia abajo, así que ya no estaríamos hablando de lo que sería la estructura cuadrada. Por eso mismo, para este tipo de estructura, tenemos que elevar la punta del molde a lo que sería la altura de nuestro ápice artificial y la superficie debe de ir total y completamente recta. Así de esta manera nos queda solo 1 milímetro de grosor. Entonces nosotros, antes de hacer lo que son los cortes de molde, vamos a elevar de esta manera la punta del molde, ¿sí? Siempre vamos a fijarnos la altura primero que le vamos a dar a nuestro ápice artificial y no inclinado de esta manera para abajo. Nos damos cuenta que está para abajo porque se nos superpone el pegamento, ¿sí?, del molde arriba de nuestro dedo. Entonces la punta del molde siempre la vamos a elevar para lo que es la estructura cuadrada, ¿sí? Presten mucha atención porque se los estoy diciendo claramente. Es para la estructura cuadrada. Después cada estructura lleva su elevación de molde, que eso después se ve en cada video. Los cortes que vamos a pasar a ver ahora son solo si la clienta lo requiere. La primera uña que tenemos es la uña normal, ¿sí?, que nosotras retiramos lo que es la luneta de nuestro molde, ¿sí? Lo único que hice fue retirar esto, ¿ven? Lo corto con la misma mano, ¿sí? Lo podemos hacer, no necesitamos una tijera. En el caso que le quede ahí el papelito blanco, lo pueden sacar, más que nada como para poder medir adecuadamente, ¿sí? Bien, entonces para lo que es la uña normal, que es redondeada, vamos a retirar lo que es la luneta y lo vamos a medir. Siempre vamos a medir el molde elevado, ¿sí? Tengan en cuenta que yo acá lo tengo plano, pero porque le estoy haciendo la presentación en una hoja. Y ven que encastra absolutamente todo el molde en el borde de lo que es la uña natural, ¿sí? Que nada se va a deslizar hacia abajo. Si nosotras ponemos acrílico, gel, poligel, lo que pongamos, no se va a deslizar hacia abajo, ya que el molde va a encastrar correctamente alrededor de toda mi uña, ¿sí?
¿Ven? Nosotros tendríamos que posar lo que es el molde así y tendría que encastrar de punto cero a punto cero. No se tendría que descubrir absolutamente nada y así de esa manera nos damos cuenta si nosotros tenemos una uña normal que no vaya a necesitar el corte. La siguiente uña es una uña naturalmente cuadrada, ¿sí? Ven que si nosotras queremos trabajar sobre este tipo de uña, cuando nosotros vayamos a querer colocar el molde, va a encastrar bien en lo que son las puntas, ¿sí? Pero no en lo que es el centro. Por lo tanto, va a encastrar bien en lo que son los puntos ceros, pero el borde libre nos va a quedar descubierto por la misma razón de que la estructura es cuadrada, por lo tanto no lo vamos a poder insertar bien hacia atrás. En este caso, la misma luneta que nosotros retiramos del molde, esta misma, la vamos a cortar recta de punta a punta. ¿Ven que tiene el dibujito ese, sí? Esa C, digamos, esa media C. Nosotros desde cada puntita lo vamos a cortar totalmente recto. Es muy importante que ese corte nos quede recto. Una vez que nosotras lo cortamos recto, vamos a retirar el papel encerado de nuestro molde solo de la parte de arriba, ¿sí? ¿Ven? Lo cortamos bien recto. Eso debe quedar totalmente recto para que encastre después bien debajo de nuestra uña. Retiramos solo la parte de arriba del molde, ¿sí? Del papel encerado, como verán, y vamos a pegar esto delineadamente. Tengan en cuenta de seguir el mismo dibujo, ¿sí? De la sonrisa para hacer que esto nos quede bien derechito. Si no nos queda derechito, vamos a estar desperdiciando el molde. ¿Ven? Esto ahora lo vuelvo a pegar y lo voy a medir para verificar que encastre correctamente. Ven que ahora encastra bien lo que son los puntos ceros y el borde libre. Entonces, para lo que es la estructura, ¿sí? De la uña natural cuadrada, vamos a agarrar la luneta, la vamos a cortar recta y la vamos a pegar debajo de esta misma manera. Después retiramos el papel encerado y si queremos podemos retirar el de la luneta, que no es necesario. Vamos a proceder con la uña natural con hiponiquio pronunciado. Quiere decir que la punta sí la tiene más hacia adelante que los puntos ceros. Esto se debe a la pielcita que tenemos debajo de la uña natural, ¿sí? Para este tipo de uña natural lo que vamos a hacer es medir nuestro molde, ¿sí? Voy a cortarle primero acá para que ustedes puedan ver adecuadamente. Obviamente cuando estamos con la clienta no es necesario, pero acá para que no esté estorbando en el dibujo y ustedes los puedan ver mejor. Vamos a posicionar el molde, haciendo de cuenta que si estamos en la uña natural es curvo y elevado, y vamos a medir del punto cero a donde no llega el molde. ¿Ven? Del punto cero a donde no llega el molde y llevamos esa medida al centro. Que acá a mí por lo menos, si el dibujo está bastante exagerado, me llega al número 3. Y ahora vamos a marcar donde están los laterales, ¿sí? De esta uña, digamos. Lo tenemos acá, ¿ven? Entonces tenemos marcado lo que es el centro y los laterales. Cuando nosotras lo vamos a medir de esta misma manera, ¿ven? La punta del molde elevada, medimos desde nuestro punto cero, que es donde empieza el borde libre, hacia donde no vaya a llegar el molde y lo llevamos hacia el centro y de ahí lo que son los laterales. Vamos a realizar este corte, obviamente lo vamos a estar haciendo redondeado porque la uña es redondeada, ¿sí? Lo vamos a cortar del lateral a lateral hasta el centro y lo vamos a medir. Creo que igual me quedó bastante finito y la uña es como un poquito más ancha, ¿ven? A lo que tampoco fui cortando bien desde donde marqué. Entonces voy a cortar bien hasta ahí. Hago exactamente lo mismo, no le doy más profundidad, sino que lo que hago es abrir los laterales ya que el dibujo es un poquito más ancho, ¿sí? Lo volvemos a medir y ven que ahí encastraría todo adecuadamente. Este tipo de uña se llama hiponiquio pronunciado y se suele presentar bastante en las clientas, obviamente no tan exagerado como en este dibujo, ¿sí? Pero sí se presenta muchísimo. Pasamos a las uñas con onicofagia. Onicofagia son las chicas que se comen las uñas, ¿sí? Que se vuelve un trastorno, una enfermedad. En este tipo de uña nosotras podemos retirar lo que es la luneta del molde y también la vamos a tener que cortar recto porque como verán encastraría lo que serían los puntos ceros pero no el borde libre. Entonces utilizaríamos este tipo de técnica, ¿sí? La luneta recta y la pegamos debajo.
Y de acá procederíamos a hacer los cortes que vamos a ver más adelante, que serían en 45 grados y el de orejita de gato, ¿sí? Esto tendría que ser bastante pronunciado ya que la clienta no tiene uña. Lo que a mí me gusta hacer, sí, que siempre suelo hacer en este tipo de uñas, es el sistema puente, que consiste en retirar absolutamente toda la cutícula y limar la uña natural hacia abajo, sí, la preparamos absolutamente toda, ponemos el imprimante y comenzamos con una capita muy finita de producto a hacer exactamente esto, ¿ven? Desde la mitad de la uña natural de nuestra clienta hasta que toque todo el borde de nuestro dedo, ¿sí? Tiene que tocar el borde del dedo. Esto, una vez que seca, con el repujador de abajo lo vamos a despegar, pero esto tiene que llegar bien al borde del dedo, simulando que es una uña natural. Entonces después ahí podemos encastrar el molde adecuadamente. Tal vez queda así bien redondeado como para no necesitar ningún otro corte, o por ahí tenemos que hacer el corte para cuadrada o pariponiquio pronunciado. Entonces, como les digo, a mí me gusta utilizar el sistema puente, que recordemos que consiste en preparar toda la uña, cutícula, imprimantes, absolutamente todo, y una capa muy, pero muy finita, porque se tiene que asemejar a lo que es el grosor de la uña natural, ¿sí? Y después, cuando eso polimeriza, lo vamos a despegar de nuestro dedo, ¿sí? De nuestra piel, y ahí encastramos lo que es el molde. Vamos a pasar a nuestros siguientes cortes, ¿sí? Que esto lo que va a hacer es despejar el dedo del molde, ¿sí? Para poderlo cerrar adecuadamente. Los cortes que vimos anteriormente, ¿sí? Que son los cortes que fuimos realizando acá en el molde, eso lo vamos a hacer dependiendo la uña natural de la clienta. Por ahí se necesite corte o por ahí no, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es desde nuestro punto cero, marcar en 45 grados y vamos a hacer el dibujo, ¿sí? De lo que sería la orejita de gato, la cual también vamos a cortar. Esto recordemos que es para que nuestro dedo no moleste el cierre del molde y poder trabajar adecuadamente. Además que al cerrarlo bien vamos a poder generar lo que es la curvatura, los puntos cero fuertes y las paredes con el grosor adecuado, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos, una vez que ya tenemos todo armado, marcamos en 45 grados desde nuestro punto cero, cortamos y hacemos el corte de orejita de gato. Entonces lo que es nuestro dedo no nos va a molestar en lo absoluto a lo que es el cierre de nuestro molde. Estos cortes siempre los tenemos que estar haciendo, no como los anteriores, que van a depender de lo que es la uña natural de la clienta. Procedemos a verlo en este tipo de uña que nosotras ya realizamos lo que es el corte, ¿sí? Obviamente lo que vamos a hacer es medirlo sobre lo que es la uña. En este caso recuerden que el molde queda totalmente plano porque estamos arriba de un dibujo, pero cuando estamos arriba de la uña natural, ¿sí? Queda curvo y con el molde ligeramente inclinado hacia arriba. Primero que nada vamos a verificar para hacer estos cortes que el molde esté bien derechito, que la línea central del molde vaya derecha a nuestro dedo, ¿sí? Y vamos a marcar en 45 grados desde nuestro punto cero, ¿ven? Marcamos y vamos a marcar también lo que vamos a cortar de orejitas de gatos para que nuestro dedo no moleste. Vamos a proceder a hacer este corte. Una vez que ustedes ya más o menos le vayan agarrando la mano, no van a estar necesitando marcar, ¿sí? Pero como para comenzar lo pueden hacer tranquilamente. Cortamos en 45 y despejamos el área de lo que serían nuestras orejitas de gatos. Recordemos que estos cortes siempre lo vamos a tener que hacer y los anteriores van a depender de la uña natural de la clienta. Y ven que ahí despejaría todo eso, por lo tanto nuestro dedo no estaría molestando al cierre de nuestro molde. Ahora de igual manera lo vamos a ver en un dedo humano, ¿sí? Ahora vamos a recalcar una cosa que son los primeros cortes. Para una uña normal no necesitamos hacer ningún corte. Para una uña naturalmente cuadrada, la agarramos la luneta, cortamos recto y pegamos debajo. Y para la del hiponiquio pronunciado, medimos del punto cero a donde nos llega el molde y cortamos, ¿sí? Y para lo que es onicofagia, me gusta hacer lo que es sistema puente. Y estos cortes, recordemos que lo vamos a estar realizando siempre.
que es justamente para que no moleste. Bien, ahora lo vamos a ver en un dedo humano. Primero que nada, le vamos a dar una curva al molde, no lo aplasto, ¿sí? Solo lo vamos a curvar y lo vamos a medir. Primero que nada, vamos a elevarle la punta del molde a lo que sería la altura de mi ápice artificial. Más o menos le vamos a dar esta altura, ¿ven? No tiene que ser muy alto, tampoco exageren con eso. Como podrán ver, yo tengo hiponiquio pronunciado, no tan exagerado como en el dibujo, pero lo tengo. Vamos a elevar bien la punta del molde, verifiquen que lo que es el molde les quede pegado en el lateral de su dedo y no superpuesto arriba. Si queda superpuesto quiere decir que el molde está hacia abajo. Medimos del punto 0 hasta donde no me llega el molde, lo llevamos al centro y vamos a marcar donde nosotras tenemos el lateral de nuestra uña natural. Entonces vamos a proceder a cortar desde cada lateral hacia el centro que yo marqué, ¿sí? O medí primeramente. Lo vamos a cortar de manera redondeada, obviamente, porque tenemos la uña redondeada, y lo vamos a medir, ¿sí? Esto debe de encastrar correctamente debajo de nuestra uña. Ven que cubre todo lo que es el borde de mi uña natural, por lo tanto el producto que yo vaya a aplicar no se va a caer debajo. En el caso que yo no haga este tipo de corte, ¿sí? Y lo deje así al natural, digamos, ven que no llega bien a lo que son mis puntos ceros el molde. Por lo tanto, yo voy a comenzar a trabajar sobre esto y el producto se va a deslizar hacia abajo. Entonces, para eso, cuando es el hiponiquio pronunciado, sí o sí debemos de estar realizando estos cortes de molde. Vamos a ir verificando que el molde esté derecho, la línea del molde esté derecho a lo que es mi dedo. Me guío del dedo y no de mi uña natural porque lo tengo torcido, ¿sí? Entonces nos guiamos del dedo. Yo más que nada tengo torcida lo que es la uña, no el dedo. Si ustedes tienen torcido el dedo y no la uña, traten de más o menos también equilibrarlo, ¿sí? ¿Ven cómo me quedaría? No encastraría absolutamente nada. En el caso que ustedes tengan una clienta con uña normal, no hacen el corte de profundidad, directamente pasan a hacer el corte que vamos a realizar ahora. Siempre traten de verificar que el molde esté recto y no torcido para que la estructura no les vaya a quedar torcida. Vamos a marcar en nuestro punto 0 en 45 grados. Voy a agarrar una microfibra para que ustedes puedan mirar mejor. Marcamos ahí en 45, no tiene que ser bien en 45, sino que le pueden hacer una marquita y después pueden hacer el dibujo tranquilamente, ¿ven? Yo ahora lo marco bien en 45 grados de lo que es mi punto 0 y lo que es la orejita de gato. Esto sería para un dedo normal, ¿ven? También lo pueden hacer ahí a penitas. Y en un dedo que sea bastante gordito, ¿sí? Que tengan la parte de abajo gordita, pueden hacerlo ahí, más abierto, como para que el molde se cierre adecuadamente. Si ustedes hacen un corte pequeño, no van a poder cerrar el molde bien en ese tipo de dedo. Cortamos en 45 grados y cortamos nuestra orejita de gato, que yo la hago cortita porque tengo mi dedo bastante flaquito en esa parte y para que me agarre adecuadamente y que no se me ande moviendo, lo hago ahí cortito, ¿sí? Una vez que ya realicé el corte, lo voy a medir debajo de mi uña natural. Ven que encastra bien de un lado y del otro me sobra un poquito. Entonces, ese poquito que me está sobrando, obviamente lo voy a cortar porque esto debe de encastrar adecuadamente debajo de mi uña natural. Ven que ahora encastra adecuadamente y no se expande hacia lo que son los laterales, sino que queda bien y por lo tanto el producto, cuando nosotras comencemos a esculpir, va a quedar todo perfecto. Una vez que ya realicé los cortes de molde, retiro el papel encerado y pego solo y únicamente la punta de mi molde. Ven que no pego más arriba, es solo la punta y encastro el molde debajo de mi uña natural. Voy a verificar que el molde esté elevado adecuadamente y lo comienzo a cerrar como un total y completo tubo, ¿sí? Si se le sobresale, hace un poquito el molde para afuera, pero ven que si lo acomodan, encastraría adecuadamente, lo pueden acomodar con un repujador. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, que veo que está bien, pero por las dudas le damos un toquecito ahí.
Como verán, sí queda bien elevado, por lo tanto la altura que yo le voy a dar a mi ápice va a estar adecuada. ¿Sí? Tengamos en cuenta siempre que el molde debe quedar como un completo tubo y más cerrado de lo que es el lateral de mi uña natural. Como verán, está más cerrado y de esta manera voy a poder crear lo que es la curvatura C, las paredes fuertes y nuestros puntos ceros fuertes. Ven que en la punta queda tipo forma de gota. Así es como les debe de quedar para que la estructura tenga todas sus características correspondientes. Ven que en lo que es el borde de mi uña natural va a estar la cantidad de producto adecuada como para que la estructura no se me vaya a partir. Sacamos cutícula difuminada, la altura y de ahí se proyecta todo totalmente recto, por lo tanto va a tener 1 milímetro de grosor.